Presente. Ávila Tiscareño, José Osvaldo. Castorena Berreyesa, Norma Angélica. Presente. Flores Escobedo, Guadalupe Celia. Presente. Torres Mercado, Jorge. Nos llegó una versión muy Samarripa Sandoval, Adolfo Alberto. apoyar a Gilberto, Dávila Ramírez, Carolina. el de Hernández Vaca, Patricia Mayela. Barragano Campo, Leroy. No lo dudes. González Nava, José María. Holguín Serna, Julia Arcelia. Presente. Bugarín Cortés, Lindiana Elizabeth. Presente. Uribe Góngora, Gustavo. Sandoval Cardona, Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna, Santiago. Presente. Román Lira, Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz, Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz Arturo. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés Marielena. Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Presente. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. Presente. Carrera Pérez Omar. Presente. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Le informo, diputada presidenta, que existe quórum legal para iniciar la sesión con 21 diputados presentes. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia, Hernando Vaca Patricia Mayela. Con todo gusto, diputada Pati. Muchas gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Ley de la Constitución Política del Estado 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77 y 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Le solicito a la diputada primer secretaria justifique las inasistencias del diputado Arturo López de Lara, la diputada Carolina Dávila Ramírez, la diputada Iris Aguirre Borrego y la diputada Guadalupe Nayeli Román Lira. A consideración de esta honorable asamblea se somete el siguiente orden del día. Como punto número 1 se encuentra lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 9 y 14 de noviembre del año 2017, discusiones, modificaciones, en su caso y aprobación. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5, lectura del informe de actividades desarrolladas por el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Punto número 6, lectura del informe de actividades desarrolladas por la presidenta de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas. 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus municipios. 8, lectura de la iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas. 9, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona, así también deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. 10, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma un artículo de ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. 11, lectura de la iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal para que en apego a la legislación electoral vigente los programas a su cargo sean ejercidos con responsabilidad y transparencia. 12, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Legislativo para que las diversas comisiones legislativas dictaminen las iniciativas de ley y de punto de acuerdo que les hayan sido turnadas con la finalidad de abatir el rezago legislativo que se ha acumulado en esta 62ª legislatura del Estado de Zacatecas. 13, lectura del dictamen respecto de la denuncia presentada por el ciudadano Apolonio Ávila López en contra del Ayuntamiento Municipal de General Enrique Estrada, Zacatecas, dentro de los autos del expediente DIV-BAR, diagonal 083, diagonal 2017.
14. Lectura del dictamen relativo a la determinación de reposición del procedimiento para la designación de Contralor Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez. 15. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de ley de participación y desarrollo comunitario binacional. 16. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el que se exhorta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de nuestro Estado para que de forma conjunta lleven a cabo la implementación de un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 17. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, instruye al Secretario de Desarrollo Social poner en funcionamiento centros de desarrollo humano. 18. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas a fin de que se coordine con los delegados del IMSS y del ISSSTE para que en el ámbito de su competencia impulsen en el Estado una red de salud mental en el que se incluya todos los niveles de atención. 19. Asuntos generales. 20. Clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse a manifestarlo en forma económica. Y solicito al primer secretario de cuenta de los resultados de la votación. ¿Quienes estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados presentes se encuentra aprobado el orden del día. Muchas Diputada gracias, presidenta, diputada. para que registre mi asistencia, por favor, Jorge Torres Mercado. Queda registrada su asistencia, diputado. Muchas gracias a la diputada También la mía. secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día. Le solicita a la segunda secretaria de lectura de la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local de los días 9 y 14 de noviembre del año 2017. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 9 de noviembre del año 2017, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada María Isaura Cruz de Lira, auxiliada por los legisladores Carlos Alberto Sandoval Cardona y Santiago Domínguez Luna como secretarios respectivamente. En la sesión se dio inicio a las 12 horas con 44 minutos con la asistencia de 6 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal, lectura de una síntesis del acta de la sesión del 12 de septiembre del presente año, discusión y modificaciones en su caso aprobación. Número 4, lectura de la síntesis de correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Genaro Codina, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2018. Número 6, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 148 bis al Código Penal del Estado de Zacatecas. Número 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo 49 bis a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas. Número 8, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo con el que se exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y su Departamento de Control de Fideicomisos prueba la creación de un fideicomiso con un monto de 7.5 millones de pesos que será destinado a la apertura y operación de las zonas arqueológicas del Estado, Las Ventanas, Cerro del Teúl, Altavista y La Quemada. Número 9, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública para que revisen la actuación de sus elementos y la Dirección de Policía y de Seguridad
Vial del Estado de Zacatecas para que efectúe gestiones necesarias para mejorar las percepciones económicas de sus elementos de la Policía Vial. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas a enajenar en la modalidad de donación a favor del Poder Legislativo un polígono de patrimonio estatal ubicado en el circuito Cerro del Gato, sin número en Ciudad Administrativa, en el municipio de Zacatecas. Número 11, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes relativos a las denuncias para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Moyagua de Estrada, de Melchor Ocampo, Trinidad García de la Cadena, Noria de Ángeles, Trancoso, Beta Grande, Juan Aldama, Pánuco y de General Enrique Estrada. Número 12, asuntos generales. Número 13, clausura de la sesión. Aprobado el desarrollo del orden del día. Quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0156 de fecha 9 de noviembre del 2017. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registró para intervenir la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre con el tema feminicidio. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a los diputados y diputadas para el mismo día 9 de noviembre a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la segunda sesión solemne de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, realizada el día 9 de noviembre del 2007. La sesión dio inicio el día 14 a las 14 horas con 27 minutos, con asistencia de 21 diputados presentes y diputadas bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal, declaración de apertura de sesión solemne, designación de una comisión de diputados y diputadas. Número 5, toma de protesta de los ciudadanos integrantes de la comisión de selección que elegirá el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Y número 6, clausura de la sesión. Aprobado y desarrollado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0157 de fecha 9 de noviembre del 2017. Síntesis de la lectura de la primera sesión ordinaria de la Honorable 60ª Legislatura del día 14 de noviembre del 2017. Dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano Felipe Cabral Soto, auxiliado por los legisladores Carlos Alberto Sandoval Cardona y Santiago Domínguez Luna. La sesión dio inicio a las 12 horas con 23 minutos con la asistencia de 21 diputados y diputadas presentes bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de la síntesis de las actas de la sesión de los días 14, 19 y 21 de septiembre del presente año, discusión y modificación y en su caso aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura del dictamen respecto a las iniciativas con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas a enajenar en la modalidad de donación a favor del Poder Legislativo del Estado un polígono del patrimonio estatal ubicado en el circuito Cerro del Gato, sin número, en Ciudad Administrativa, en el municipio de Zacatecas. Número 6, lectura del dictamen relativo a la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria para la integración de las listas de candidatos para que esta Honorable 62ª Legislatura remita al titular del Ejecutivo del Estado dentro del proceso de selección
de 3 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Número 7, asuntos generales. Número 8, clausura de la sesión. Aprobado y desarrollado el orden del día. Quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0158 de fecha 14 de noviembre del 2017. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registró para intervenir los siguientes diputados. El diputado Omar Carrera Pérez con el tema Fresnillo. 2, el diputado Arturo López de Lara con el tema Pablo Escobar en Zacatecas. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los diputados para ese mismo día, 14 de noviembre, a la siguiente sesión. Síntesis de la segunda sesión ordinaria de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, celebrada el 14 de noviembre del 2017, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Felipe Cabral Soto, auxiliado por los legisladores Carlos Alberto Sandoval Cardona y Santiago Domínguez Luna como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 14:12 con la asistencia de 22 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de las iniciativas con proyecto de decreto por el cual se modifica el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. 4. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 36 bis a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Número 5, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Número 6, lectura de la iniciativa y punto de acuerdo para exhortar a las instituciones del sector salud establecidas en el Estado de Zacatecas para que el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y humanice. Número 7, lectura de las iniciativas de punto de acuerdo para que exhorte al gobernador del estado para que refuerce sus acciones contra el coyotaje, a la Cámara de Diputados Federal para que el PIF 2018 se reduzca recursos a programas estratégicos de promoción agropecuaria. Número 8, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a la Presidencia Municipal de Zacatecas, licenciada Judith Magdalena Guerrero López, a reconsiderar la decisión de demoles del rastro municipal de la capital del estado. Número 9, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que impulse la campaña en el territorio estatal de información, prevención y atención a las personas con diabetes. Número 10, lectura del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Zacatecas, en materia de ordenamiento territorial. Número 11, lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano, de la Ley de Desarrollo Metropolitano y la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas, la Ley de Desarrollo Social y la Ley del Cambio Climático, todas del Estado de Zacatecas, en materia de desarrollo urbano. Número 12, lectura del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto para que se declare heroica a la ciudad de Ojo Caliente, cabecera del municipio de Ojo Caliente, Zacatecas. Número 13, lectura del dictamen referente a la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. Número 14, lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo del Estado para que incluya
instruya a la Secretaría de Educación con la finalidad de que incluya la asignatura estatal de migración en el programa de estudios del tercer grado de secundaria. Número 15, lectura y dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo en el que se exhorta al gobernador del estado para que incluya a los titulares del deporte, instruya a los titulares del deporte e infraestructura, den a conocer programas y convocatorias deportivas, así como para evaluación de la infraestructura deportiva en desuso. Número 16, lectura del dictamen referente a la denuncia interpuesta por el ciudadano Luis Álvaro Bocanegra Montoya, José Luis Rivera y Riberto Esquivel en contra del Ayuntamiento Municipal de Loreto, Zacatecas, por supuestas irregularidades. Número 17, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se autoriza al titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas a enajenar en la modalidad de donación a favor del Poder Legislativo del Estado un polígono de patrimonio estatal ubicado en el circuito Cerro del Gato. Número 18, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria para la integración de las listas de candidatos para que esta honorable 62ª legislatura remita al titular del Ejecutivo del Estado dentro del proceso de elección de 3 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Número 18, asuntos generales. El número 20, clausura de la sesión. Aprobado y desarrollado el orden del día. Quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria 0159 de fecha 14 de noviembre del 2017. No habiendo más asuntos generales que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los diputados para el día 16 de noviembre a la siguiente sesión. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Muchas gracias, diputado. En razón de lo anterior, se someten a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Con gusto, diputado. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo en forma económica levantando la mano, y pido a la primera secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Muchas gracias. Perdón. Sí. Le informo, diputada presidenta, que se aprueban por unanimidad de los diputados presentes las actas. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado, correspondientes a los días 9 y 14 de noviembre del año 2017, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria de lectura la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Correspondencia de la sesión ordinaria del día 13 de marzo del 2018. Número 1, procedencia. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, Fresnillo AC. Asunto: hacen entrega de los informes de los gastos realizados durante los meses de enero, febrero, con cargo a los recursos asignados dentro del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018. Número 2, Auditoría Superior del Estado presenta escrito de denuncia promoviendo el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2015. Número 3. Auditoría Superior del Estado remiten el estado que guardan los medios
medios de apremio impuesto por la Auditoría Superior y turnados a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para su respectivo cobro. Número 4. El plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas, comunica que en sesión de Cabildo celebrada el 16 de febrero del 2018, la presidenta municipal solicitó licencia para separarse de su cargo a partir del 1 de abril. Por lo anterior, el ayuntamiento notificó a la suplente ciudadana Cristina Bañuelos Escobedo, misma que declina el cargo por cuestiones de salud. Número 5. Auditoría Superior del Estado remite el informe complementario derivado del plazo de solventación de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Villanueva, Zacatecas. Número 6. Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas, informa que en la sesión de Cabildo de fecha 16 de septiembre de 2017 se aprobó la licencia por tiempo indefinido para ausentarse del cargo de la regidora Erlinda Almaraz Velasco, asumiendo el cargo su suplente, la ciudadana Heréndira Valtierra Perales. Número 7. Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas, informa que en la sesión de Cabildo de fecha 29 de septiembre de 2017 se aprobó la licencia por tiempo indefinido para ausentarse del cargo de la regidora María del Socorro Salas Marmolejo, asumiendo el cargo su suplente, la ciudadana María de Jesús Ávila Alemán. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia a Guadalupe Nayeli Román Lira y que quede sin efecto mi justificante. Con gusto, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del informe de actividades desarrolladas por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política durante estos últimos 6 meses. Para ello, se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, presidente saliente del órgano del Gobierno Interior. No se encuentra. En razón de que no se encuentra presente, se pospone este informe para una sesión posterior. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del informe de actividades desarrolladas por la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas. De igual manera, de estos últimos 6 meses, para ello se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Guadalupe Nayeli Román Lira, presidente saliente de la Comisión de Administración. En razón de que la diputada no se encuentra en disposición, se pospone el informe para una sesión posterior. Punto número 16. Continuando con el orden del día, solicito a la segunda secretaria de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expida el Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus municipios, remitido por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Derivado de que no se encuentra presente, le solicito a la primera secretaria del informe. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito usted me autorice
dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta misma fecha. Adelante, diputada. Diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, presidente de la mesa directiva de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas. Presente. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción segunda, 72 de la Constitución Política del Estado, 2 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 46, fracción segunda y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus municipios al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Antecedentes. El Código Urbano para el Estado de Zacatecas, que se encuentra en vigor, data del año 1996. El 28 de noviembre de 2016 entró en vigor la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial. Se realizaron foros de consulta y socialización de propuestas. Contenido de la propuesta. La presente propuesta se construye con un total de 467 artículos en 16 títulos que lo componen. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento tienen la finalidad de regular el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano, los centros de población, la vivienda, la propiedad en condominio y la regularización de los asentamientos humanos en el Estado. Las disposiciones generales contienen el objeto, los principios rectores, las normas supletorias y los mecanismos de implementación de lo que el mismo Código norma. Habla sobre las autoridades y las competencias de cada una de ellas. Se reconoce, pues, como autoridad a la legislatura del Estado, al Ejecutivo del Estado y a los municipios. Por lo que respecta al Poder Ejecutivo, se establecen atribuciones especiales tanto para el Ejecutivo local como para la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, instancia que diseña y norma la política pública en materia del código que se propone. Se proponen modelos muy claros de concentración y coordinación de cada una de las instancias a fin de que trabajen de forma armónica, estructurada, sintetizada y articulada. También se establecen los órganos auxiliares que serán el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la Comisión de Desarrollo Metropolitano o de Conurbación, los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano o Conurbación y los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Además, se establecen las reglas generales en materia de transparencia y rendición de cuentas de las materias de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, así como los sistemas de información, los observatorios ciudadanos, todos órganos especializados. Se propone que el sistema se integre por instrumentos básicos como son el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como los programas de las zonas metropolitanas, los interestatales e intraestatales y los programas municipales por otro lado. También incluyen instrumentos derivados como lo son los programas de centros de población, parciales, sectoriales, regionales y subregionales, esquemas de planeación simplificada y centros de servicios rurales. Incluye la resiliencia urbana, que es un tema novedoso para nuestra materia en virtud de que en una función que establecerá estrategias y acciones de prevención y reactivas para salvaguardar a la población.
sus bienes y su entorno antes de un desastre de origen natural y humano, privilegiando la prevención para prevenir pérdidas humanas y materiales. Sobre la movilidad, establece bases mínimas para la movilidad en los centros de población, privilegiando aspectos como la accesibilidad universal, desplazamientos peatonales, seguridad y protección del medio ambiente. En lo referente a espacio público, se proponen disposiciones sobre la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para todo tipo de usos y para la movilidad, mismo que no solo se trata de un tema de la ley general, sino de una prioridad para la administración. Sobre el tema de suelo para el desarrollo urbano, en el que se propone que los titulares que ejerzan su propiedad deberán hacerlo en estricto apego a los destinos, usos, reservas y provisiones de áreas y predios, así como las reglas especializadas para cada tipología de fraccionamientos urbanos que se reconocen por el Estado, actualizando ciertas medidas y condiciones a efecto de garantizar los principios ordenados en la Ley General. Incluye un apartado que contiene las propuestas normativas respecto del patrimonio natural y edificado. En este título se establecen reglas mínimas para la conservación y preservación del patrimonio natural, así como del patrimonio edificado, con ciertos valores históricos, arqueológicos, artísticos, religiosos, típicos, entre otros. Es preciso señalar que en esta iniciativa no se contempla la Comisión del Patrimonio Cultural presente en el ordenamiento que propone abrogar este instrumento, toda vez que se propone sea la Junta de Monumentos la entidad que absorba dichas atribuciones. Esta propuesta exige un replanteamiento de dicho organismo descentralizado y adecuaciones legislativas urgentes para su mejor operación en pro del patrimonio del Estado. Se habla del medio ambiente en los centros de población como una prioridad para la autoridad y para la sociedad en general. Otra parte sustantiva del Código es la vivienda. En este título se le conceden las atribuciones en materia de vivienda a la referida Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Establece el Sistema Estatal de Vivienda, mismo que se compone por el Programa Estatal de Vivienda, los programas anuales de vivienda y los programas municipales de vivienda. Contempla la infraestructura, equipamiento y servicios públicos, proyectos que habrán de ser aprobados por la Secretaría, para lo cual se establecen ciertos requisitos a solventar por parte de los interesados. El título 15 del proyecto contiene disposiciones que se refiere a la denuncia ciudadana, a las medidas de seguridad, mismas que se amplían con respecto al vigente, como un catálogo más completo de infracciones y sanciones a efecto de respetar y hacer respetar el presente código. Por último, se incorporan delitos en materia de desarrollo urbano, incorporando nuevas conductas tipificadas que permitirán tener un mayor control sobre todo en lo que se refiere a los asentamientos humanos irregulares. Por lo anteriormente expuesto y fundado, ante esta Asamblea Popular, para su consideración someto se presente la iniciativa con proyecto de decreto. Atentamente, trabajemos diferentes, el gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, Zacatecas, día 7 del mes de marzo 2018. Muchas gracias, diputada secretaria. Diputada presidenta. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Gracias. En base a nuestros ordenamientos internos, le solicito de manera respetuosa que me dé permiso de dar a conocer solamente una síntesis, toda vez que la iniciativa se encuentra integrada a la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputada. Gracias. La que suscribe Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo e integrante de esta 62ª legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas, misma que se sustenta en la siguiente exposición de motivos. El acceso al mercado en condiciones de libre concurrencia y competencia es un derecho humano, toda vez que genera las condiciones mínimas para que un individuo en la sociedad pueda realizar sus labores comerciales con dignidad y en igualdad de circunstancias con otros prestadores de servicios similares. Tal circunstancia está prevista en el artículo 28 de nuestra Carta Magna. La Rectoría Económica del Estado, tal y como se plasma en nuestra Constitución, está diseñada para generar las condiciones de regulación de los mercados y para controlar, en cierta medida, el poder económico de algunos grupos de empresas o de empresarios en lo particular, para evitar un empoderamiento que impida la libre competencia y la libre concurrencia en la oferta y comercialización de bienes, productos o servicios determinados. Las actividades de prestación de servicios de cualquier índole, ya sea en materia de construcción, comercialización o distribución de materiales o productos, son actos mercantiles en los que intervienen el consumidor, el Estado y los propietarios oferentes de mercancías, lo que representa un sistema de régimen económico de desarrollo capitalista entre el Estado, los particulares y los consumidores o destinatarios de la implementación de este servicio. Atendiendo a lo anterior, consideramos que esta legislatura debe implementar condiciones legales necesarias a fin de evitar que los grupos de poder privado puedan manejar el sistema económico de manera inequitativa en relación a otros ciudadanos o empresas que no cuentan con el poder adquisitivo para comercializar sus productos a los niveles de otras. Es en estas situaciones en donde el Estado debe ejercer su potestad legislativa para generar condiciones de igualdad y libre competencia que tenga como resultado la implementación de políticas públicas garantes de estos derechos. En nuestro Estado, algunos prestadores de servicios de la construcción han manifestado su preocupación y descontento por la forma en la cual se implementan los procesos de licitación de algunas obras y servicios. Tal molestia se genera en las condiciones que se les imponen al momento de presentar su propuesta de licitación, ya que de manera indebida se les obliga a considerar en su presupuesto la inclusión de ciertas marcas comerciales de insumos tales como cementos, aceros, pintura, etcétera. Lo que sin duda alguna es una grave violación a sus derechos de considerar trabajar con las empresas comerciales de su elección y con materiales de cierta marca comercial que en muchas ocasiones y por voz propia de muchos miembros de la industria de la construcción son de mejor calidad que de las que le es solicitada en la licitación. Ante tal circunstancia, resulta imperativo realizar las modificaciones correspondientes a la ley de la materia, lo cual sin duda permitirá que se cuente con un marco normativo que otorgue confianza y pleno respeto a los derechos de los prestadores de servicio en la industria de la construcción, mediante la implementación de procedimientos de licitación libre, transparente y equitativa que les permitan acceder en condiciones de igualdad a los procesos de libre competencia y concurrencia en la prestación de servicios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración del Pleno de esta 62ª legislatura local la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas al tenor de los siguientes puntos resolutivos. Primero, se reforman y adicionan los artículos 35, párrafo primero y segundo, 42, párrafo segundo,
48, párrafo primero, 50, fracciones tercera y sexta, y 52 en su párrafo primero y fracciones 10 y 11, incluidos en el título tercero, capítulo único de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas, mismos que solicito se tengan por reproducidos toda vez que se encuentran de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria de esta sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Sí. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Ortega Cortés, autora de la misma. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante. Con fundamento en el artículo 94 bis, solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa que se presenta en virtud de que la iniciativa completa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Honorable 60ª Legislatura del Estado de Zacatecas, a la sociedad zacatecana a la cual me debo. Diputada María Elena Ortega Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y sus demás ordenamientos, y en el Reglamento General, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Bajo la siguiente exposición de motivos. Compañeras y compañeros diputados, la educación es un derecho humano reconocido por el Estado mexicano. Es un instrumento para lograr la igualdad entre todas las personas y asegurar la igualdad de oportunidades y el desarrollo. Es verdad que ha sido conocida por mujeres y hombres desde la antigüedad y por ello se ha formado a todos los seres humanos de todas las culturas del mundo. Sin embargo, estos procesos de formación han sido siempre discriminatorios y diferenciados. Esta situación se ha combatido desde hace siglos, de ahí que una de las primeras reivindicaciones de las mujeres que han realizado a través de la historia ha sido la de construir una cultura igualitaria y no discriminatoria, ha sido la de la educación para la igualdad y no diferenciada. Esta preocupación se refleja en documentos como la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, ya que una de las dos esferas que la forman es la de la mujer y la educación. En ella se señala la educación no solo no discriminatoria, porque no beneficia tanto a las niñas como a los niños y que conduce a las relaciones más desiguales entre hombres y mujeres. La misma plataforma señala la necesidad de la creación de un entorno educacional y social en el que los aliente a alcanzar un nuevo plano potencial, respetando su libertad de pensamiento, conciencia, religión, creencias, y que en los recursos educacionales se promueva una imagen alejada de estereotipos. Para garantizar el avance de las mujeres en relación a todos los derechos, otra de las esferas establece la obligatoriedad de modificar el entramado institucional, creando instituciones que no existían
y o modificando aquellas con las que ya cuentan las diversas dependencias gubernamentales. En nuestro país aplica a los 3 poderes y a los 3 órdenes de gobierno. De este mandato de Beijing surgieron las comisiones de equidad, ahora de igualdad de género, desde el Senado hasta los ayuntamientos, los institutos y o secretarías de las mujeres en los 3 órdenes de gobierno y al interior de las mismas dependencias, las direcciones y o unidades para la igualdad de género. Por ello también señalo el aporte que esta 62ª legislatura del Estado tiene en materia de la creación propia de unidad de estudios para la igualdad de las mujeres en esta 62ª legislatura. Sobre el aspecto educativo, resalta la importancia que adquiere el artículo 3º constitucional, el cual regula la educación en México. Este ha sido reformado en diversas ocasiones, la más reciente en el 2013, a fin de asegurar que este derecho humano sea ejercido por todas las personas. En él se establece que todas las personas tienen derecho a recibir educación y a la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades humanas y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia solidaria y sobre todo una conciencia que fortalezca la justicia y la democracia en nuestro país. La labor fundamental que adquieren las direcciones y o unidades para la igualdad de género en educación es justamente la de alcanzar los fines que marca el artículo 3º constitucional, los cuales, de pensarse solo para una parte de la población, hombres y niños, pierden automáticamente el sentido al volverse en sí mismos excluyentes y discriminatorios de la otra parte de la población compuesta por mujeres y niñas dotadas de todos los derechos humanos y con la necesidad y exigencia de poder disfrutarlos todos de manera integral e individual. Zacatecas, como parte del Estado mexicano, adquiere por ende la obligatoriedad de que nuestra legislación en materia de educación vaya perfeccionándose para asegurar, bajo el principio de progresividad de los derechos humanos, y que la educación sea sin discriminación para todas las personas y sea una realidad en el Estado, desde una visión, subrayo, de progresividad. Debe considerarse además que parte del cumplimiento de la plataforma de Beijing, ya mencionada en el Estado mexicano, debe de cumplir con las postulaciones de todos aquellos tratados internacionales que forman parte, destacándose el programa de acción de la Conferencia del Cairo, el programa de acción de CEDAW, la Convención de Belén do Pará y lo más actualizado de los consensos internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en específico el número 4 referente a una educación de calidad y el 5 que se refiere a la igualdad de género. Al contrastar el marco jurídico en pro de la igualdad en la realidad, esta es completamente diferente de lo que nos lleva a dimensionar el valor de la educación para generar un cambio cultural que se requiere con la finalidad de alcanzar la igualdad sustantiva y no solo la declarativa, que ya está contenida, como todas y todos sabemos, en el artículo 4º constitucional desde el año de 1974. En Zacatecas
Incluso en el artículo 22 de la Constitución del Estado reconoce la equidad entre los géneros como principio necesario para el desarrollo democrático de nuestro Estado. Ante esta situación, nos preocupa profundamente que en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas no se asuma el papel fundamental que tiene como institución para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Lo que nos deja claro que en esta institución no se ha asimilado que la escuela como agente de socialización tiene el encargo de transmitir saberes, formar valores y establecer normas de comportamiento, y que estos deben proyectarse hacia modelos no sexistas y más democráticos. Asimismo, se establece desde diversos ordenamientos legales internacionales y nacionales y locales la necesidad de introducir el enfoque y la perspectiva de género en la educación, ya que la escuela debe convertirse en un medio importante para superar los estereotipos de género. Para incorporar la perspectiva de género en educación, es fundamental la labor que realiza las direcciones y o unidades de igualdad de género en la Secretaría. La educación con perspectiva de género implica la formación de la nueva personalidad de las personas sobre la base de la equidad entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios y beneficios que les brinda el sistema educativo sin discriminación y sin exclusión, obviamente sin estereotipos. Por ello, considero que según el artículo 1 de la Constitución de nuestro país, la conquista de los derechos es progresiva y está prohibida la regresión de los mecanismos establecidos para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Es inadmisible la desaparición en el reglamento interior de la Secretaría de Educación de la unidad de estudios de género. En lugar de suprimirla, debieron transformarla elevándola de rango, como lo establece la Plataforma de Acción de Beijing, y dotándola de nuevas atribuciones, presupuestos para que pueda cumplir ese encargo, para que pueda cumplir ese derecho. No es eliminando estas áreas que la actual se ha explicado ampliamente sobre la influencia o la pertinencia de la educación, su importancia para lograr cumplir con el eje, sobre todo, del Plan Estatal de Desarrollo denominado de competitividad, prosperidad y mucho menos con los principios de austeridad, honestidad, eficiencia, pero sobre todo con dos ejes centrales que todas y todos aprobamos aquí, que tienen que ver con el eje de derechos humanos y de perspectiva de género, que este documento, por ser el Plan Estatal de Desarrollo, nos obliga en consecuencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante esta legislatura la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones contenidas en la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Entre las reformas fundamentales destaca el establecer como obligatorio para el cumplimiento de los fines de la Secretaría de Educación la creación de una dirección para la igualdad, tal y como está a nivel federal, a fin de respetar plenamente el artículo 1 constitucional y cuidar la no regresión en los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, tanto en el mundo como en nuestro país y nuestra entidad federativa. Asimismo, establecer que esta dirección dependa directamente del despacho de la persona titular de la Secretaría de Educación Pública. Se propone derogar el último párrafo del artículo 1, entendiendo que la educación es un derecho humano que no puede
condicionarse. Se propone una adición al segundo párrafo del artículo 2 para la incorporación de la obligatoriedad del respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se propone reformar el artículo 5 para adicionar algunos términos con el fin de asegurar el lenguaje incluyente en el texto normativo. El artículo 6, establecer con toda puntualidad el principio de igualdad y no discriminación. Asimismo, establecer la creación de la Dirección para la Igualdad de la Secretaría en la Secretaría de Educación Pública de nuestro Estado. En cuanto al artículo 7, se propone reformar en lo relativo a la valoración de las tradiciones con la finalidad de que éstas no contravengan u obstaculicen la igualdad entre los géneros y las personas a través de ciertos estereotipos. Con referencia al artículo 9, donde se señalan las facultades y la obligación de la Secretaría, se establece una nueva obligación, la construcción de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como el lenguaje incluyente y el uso de contenidos en las currículas no sexistas. Con referencia al artículo 26 y 27, donde se establece la coordinación de la Secretaría con otras instancias, se propone que sus actitudes no sean discriminatorias y que se promueva una visión incluyente. Y por último, se reforma el artículo 51 para establecer la posibilidad de que la Secretaría proponga en sus currículas y programas de estudios que estén a su alcance, llámese preescolar, primaria, secundaria, educación básica, para impulsar la cultura de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. No es posible seguir invirtiendo recursos, miles y miles de millones de pesos, si no comprendemos que para estas políticas públicas y estos presupuestos debe de acompañarse la propuesta central en educación. Solamente desde esa estrategia podemos lograr un cambio civilizatorio alejado de violencias, de discriminación y fortalecer la democracia a través del mecanismo de la igualdad sustantiva. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Educación. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma un artículo en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, por lo cual solicito de manera respetuosa a la diputada Lorena Oropesa ocupe la presidencia de esta mesa a fin de darle lectura a la iniciativa. Sí. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice a dar lectura a una síntesis de la presente iniciativa en virtud de haberse publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable legislatura. Por supuesto, adelante. La que suscribe diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos eleva a la consideración del Pleno la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. La falta de regulación en el uso del Internet y de las redes sociales ha hecho propicio que a través de estos medios tan importantes de información y comunicación se cometan conductas nocivas y lesivas de la dignidad humana y los derechos humanos. En esta nueva era digital en la que el contacto online ha diluido las fronteras espaciales entre las personas, el acoso cibernético también ha incrementado su presencia en la medida que tenemos contacto con los medios digitales de comunicación, lo cual también aumenta nuestra exposición a la violencia online. Por ello, es importante saber qué es el acoso cibernético. El acoso cibernético es un acto agresivo e intencionado llevado a cabo de una manera repetida y constante
a lo largo del tiempo, mediante el uso de las formas de contacto electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente y en gran medida va direccionado a las mujeres. Estos actos generan en las víctimas miedo, descontento e inseguridad, llegando incluso al grado de no permitirles sentirse seguras en ningún sitio por miedo a ser reconocidas o por ende acosadas. Según cifras registradas en el año 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 9 millones de mujeres han vivido ciberacoso. Sin embargo, organizaciones especialistas aseguran que actualmente la violencia en línea se ha incrementado. Las mujeres más vulnerables a sufrir algún tipo de acoso son quienes tienen de entre 20 a 29 años, seguidos por quienes tienen de 12 a 19 años. El 86.3% de los agresores son personas desconocidas para las víctimas. 11.1% son conocidos, principalmente amigos, compañeros de clase o de trabajo, exparejas o algún familiar. A su vez, derivado de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en hogares de 2016, se destacó que Zacatecas se encuentra en las 10 primeras entidades que tiene mayor incidencia de ciberacoso en la población de 12 años o más que vivió este tipo de ataques a través de una red social. Dentro del ranking de estados de la República Mexicana que concentran los casos de ciberacoso, destaca Zacatecas, con un 27.3% de incidencias por ciberacoso, como lo diera a conocer el INEGI a través de la mencionada encuesta. Es de suma importancia exponer el tema referente a la privacidad sexual, el cual implica el derecho a tomar decisiones y conductas individuales sobre los comportamientos sexuales realizados en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de los otros. Esta privacidad es vulnerada cuando una persona ajena infiere en el libre desarrollo sexual de otra, ya que actúa con dolo al hacer pública su intimidad en un entorno virtual. En este sentido, se requieren normativas que protejan el bien jurídico de la privacidad sexual, sobre todo el de las mujeres principales afectadas por esta forma de violencia, cuyos daños y consecuencias van más allá del Internet y de las redes sociales y que requieren de la reparación del daño causado. Cabe mencionar que el Pleno de la Cámara de Diputados, el mes de diciembre de 2016, avaló con 381 votos el dictamen que reforma el Código Penal Federal, que tipifica los delitos del ciberacoso sexual y el acoso sexual de personas menores de 18 años de edad o de quienes no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho. Asimismo, en el estado de Zacatecas, el mes de mayo de 2017, se aprobó con 20 votos la iniciativa con proyecto de decreto al Código Penal de Zacatecas, que en términos generales adquiere el mismo contenido del Código Federal en la materia, presentado esto por la diputada presidenta Lorena Oropesa. Aunque estas aprobaciones han sido fundamentales para resaltar la importancia de erradicar el ciberacoso sexual, cabe mencionar que solo van dirigidos para el sector poblacional de menores de 18 años, y este delito va mucho más allá de la edad en la que se confiere. Aunque con toda razón, el atacar de este problema a este sector específico se debe considerar como un agravante. Actualmente, en 27 estados de la Unión Americana se han aprobado leyes que combaten el fenómeno de pornografía de venganza, el cual es descrito como la acción de compartir imágenes o videos con contenido sexual sin el consentimiento de la persona en cuestión. Zacatecas requiere ponerse a la vanguardia en la protección de la privacidad sexual y el combate al ciberacoso sexual como bien jurídico de las mujeres. Esta iniciativa, a su vez, pretende evitar actos de mayor gravedad de la omisión que esta propuesta provoca, tales como violaciones y feminicidios. La sexualidad es una parte integral de las personas y de todo ser humano, por lo que proteger su privacidad debe favorecer el ejercicio de una vida plena. Justo el día de hoy, hace unos momentos, acaba de salir en varios medios de comunicación que en la ruta 17 del estado de Zacatecas, una mujer acaba de denunciar a través de una fotografía y de medios gráficos un acoso sexual. Tenía a una persona, a un hombre, al lado de ella, masturbándose en plena hora pico y con el objeto de acosarla a ella sexualmente. Hace algunos meses, todo el equipo de gimnastas de Estados Unidos denunció acoso sexual y violación por parte de su médico particular. En Hollywood,
varias actrices, artistas han denunciado a través de una campaña denominada Me Too el acoso sexual por el cual han sufrido. Los Golden Globes tuvieron este tema como principal demanda de las mujeres que se encuentran en los medios, que al final de cuentas resultan ser los que transmiten la información. Una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel mundial, Carla Sousa, también denunció este tipo de prácticas de acoso y hostigamiento sexual. La 62ª legislatura del Estado tiene más de un año con una iniciativa que su servidora presentó referente al acoso y al hostigamiento sexual. ¿Para qué va referida esta iniciativa? Para tipificar el acoso sexual en el Estado de Zacatecas, para hacerlo como delito y para aumentar las penas referentes al hostigamiento sexual en el Estado de Zacatecas. Iniciativa que se encuentra en la congeladora en la Comisión de Seguridad Pública, presidida por la diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, integrada por el licenciado diputado Luis Medina, por el diputado Carlos Peña, por el diputado Samarripa y por la diputada Patricia Mayel Hernández Vaca, a quienes de manera respetuosa les solicito apoyen a esta legislatura a que pueda generar iniciativas que protejan a las mujeres, para tener una vida libre de violencia, que nos apoyen con dictaminar. No estamos pidiendo mucho, diputados, simple y sencillamente dictaminar una iniciativa que lleva más de un año en sus comisiones, una iniciativa que es real, una iniciativa que es verídica, que no podemos decir que no existe, que no es importante o que no es de relevancia para la sociedad, no solo en Zacatecas, a nivel mundial y principalmente para nosotras las mujeres. Les pido de manera respetuosa nos apoyen con dictaminar esta iniciativa, porque es una iniciativa que va a beneficiar a un gran número de personas. Yo comentaba cuando me hizo favor de invitarme la diputada Lorena Oropesa a la sesión de la comisión en donde se trató este tema. Yo les decía que no es un tema de género, el acoso sexual, el hostigamiento sexual. Sin embargo, sí somos las mujeres las que sufrimos más de este tipo de violencia. ¿Cómo puede ser posible que el día de hoy, en plena ruta 17, una de las más usadas por la ciudadanía de Zacatecas, en plena hora pico, una joven haya sido acosada sexualmente? Que tenga las gráficas, que tenga la imagen de la persona que la acosó y que no pueda denunciar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dictaminar una iniciativa. Lleva más de un año en la comisión. Es lamentable, de verdad es lamentable. Y el día de hoy presento una iniciativa que tiene que ver con el ciberacoso, que espero no dure hasta el próximo, ya no hay periodo ordinario, no dure hasta la próxima legislatura en poder ser dictaminada. Tengo confianza en que la comisión a la cual se le turne esta iniciativa pueda darle dictaminación y seguimiento. ¿Por qué? Porque es una iniciativa que al final de cuentas es trascendental para el Estado de Zacatecas. Porque estoy hablando dentro de mi exposición de motivos que Zacatecas está dentro de los 10 primeros lugares en ciberacoso a nivel nacional. ¿Creen que es importante o creen que es una iniciativa que se tiene que dejar otro año más en comisiones? No les estoy pidiendo más que hacer su trabajo, que es dictaminar, que es para lo que nos pagan, y se dice que a los diputados de esta 62ª legislatura se les paga bien, como para que no podamos tener un justificante o para que tengamos justificantes o pretextos para no hacer el trabajo que nos corresponde dentro de las comisiones. Presento, una vez mencionado esto, la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se añade un cuarto y quinto párrafo del artículo 9, fracción tercera de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas, quedando de la siguiente manera. Artículo 9. Los tipos de violencia contra las mujeres son: fracción número 3, violencia sexual, cualquier acto u omisión realizado por las personas agresoras que degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la sexualidad de la víctima, que puede consistir en el acoso, ciberacoso, violaciones a la privacidad u hostigamientos sexuales. El ciberacoso sexual es una forma de limitación de la libertad que genera dominación y relaciones desiguales entre hombres y o mujeres que tienen o han tenido una relación afectiva, inclusive si estos no hayan tenido vínculo alguno. El ciberacoso, para ejercer la violencia sobre la pareja, expareja o persona ajena, supone una dominación sobre la víctima mediante estrategias humillantes que afectan a la privacidad e intimidad sexual,
además del daño que supone a su imagen pública. Las violaciones contra la privacidad sexual es el abuso en contra de una mujer cuando haya quien o quienes publiquen, difundan o compartan a través de cualquier medio electrónico imágenes, audios, videos sobre la vida sexual de una mujer, sin su consentimiento, independientemente si hay una relación afectiva o no. Artículos transitorios. Primero, la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. Hago de nueva cuenta la solicitud respetuosa a las comisiones, principalmente a la Comisión de Seguridad Pública, a dictaminar las iniciativas referentes a acoso y hostigamiento sexual, y a la comisión a la cual sea turnada esta iniciativa de ciberacoso, a darle seguimiento y celeridad, porque creo que ya tenemos varios ejemplos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de que esta problemática es real y de que nosotros la necesitamos. Cumplamos con nuestra responsabilidad, que es la representación, la protección y el cuidado de aquellas personas que nos dieron su confianza. Sería cuánto. Señora Presidenta, pero si me permite solicitarle a la ponente suscribir su iniciativa. De igual manera, diputada presidenta Guadalupe Davachi. Diputada presidenta, de la misma forma Guadalupe Nayeli Román Lira. De igual manera, Samuel Reveles Carrillo. De la misma forma, Mónica Borrego Estrada. De igual manera, Carlos Sandoval. Se toma nota. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia, Arturo López de Lara. Se toma nota de la asistencia del diputado López de Lara. Gracias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal para que en apego a la legislación electoral vigente, los programas a su cargo sean ejercidos con responsabilidad y transparencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Carrera Pérez, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Omar Carrera Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera y 65, fracción primera, segunda y 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 46, fracción primera, 48, fracción segunda y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95, fracción primera, 96, 97, fracción segunda y 98 del Reglamento General, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor del siguiente. La desigualdad y la pobreza han sido factores detonantes que han impedido que la democracia mexicana logre su punto de madurez en el estado de Zacatecas. El ejercicio fiscal 2018 está marcado ya desde su presupuestación durante el 2017 por las diferentes etapas de los procesos electoral, federal y estatal que se desarrollan de acuerdo a sus propios calendarios. Sin embargo, hay una delgada línea que continuamente se traspasa entre el derecho humano y constitucional de votar o ser votado y la del burócrata que, abusando del poder que ejerce, lo coacciona y somete, incurriendo en acciones constituyentes de delitos de tipo electoral y contra el servicio público. De acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, elaborado por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, en nuestra entidad cerca del 75% de la población que vive en situación de pobreza se concentra en 20 municipios, constituyendo una constante tentación para hacer uso de los recursos destinados a programas públicos con fines electorales, por ejemplo, con los destinados al mejoramiento a la vivienda.
De esa casi tercera parte de municipios en pobreza, en promedio 3.1% de sus habitantes, dice el informe, habita en viviendas con hacinamiento o carece de piso firme, mientras que el 9.7% de la población no ha sido dotado de servicios públicos como drenaje o agua entubada. Cada oficina gubernamental tiene funciones y responsabilidades propias. Su creación e integración en el organigrama tiene como razón de ser satisfacer las necesidades del ciudadano que como contribuyente tributa a fin de que exista una hacienda pública los recursos para solventar las insuficiencias existentes en su entorno. Así, en el territorio zacatecano, según el Coneval y la propia Sedesol federal, 3 municipios aumentaron su nivel de pobreza, 21 mantuvieron su nivel de pobreza y 34 tuvieron una leve disminución. Los zacatecanos merecen un nivel de vida de calidad, pero que este sea producto de trabajo responsable de los servidores públicos y no una constante estira y afloja de la ciudadanía para que se le condicione la entrega de programas y recursos. La mayoría de las ocasiones dejando entrever que el apoyo político y a conveniencia a la hora del sufragio sea por alguna persona o grupo político. Desgraciadamente, la realidad de nuestros municipios es muy distante a lo que la reglamentación marca. Por lo menos un 5% de la población total del estado, algo así como 81,000 zacatecanos, carecen precisamente de un nivel óptimo de calidad. Más de 17,000 viviendas, es decir, 4.16% de las ubicadas en nuestro estado, no tienen los espacios suficientes y necesarios para una vida cómoda, saludable y feliz. Pero no solo eso, la carencia que se tiene de acceso a los servicios básicos en la vivienda, según la Sedesol, para el 2016 mostraba números nada halagadores para un estado donde continuamente se da cuenta de la inversión multimillonaria en programas y obras de carácter social. 71,280 personas habitan en 20,562 viviendas donde no hay un servicio regular de abastecimiento de agua potable. 96,062 zacatecanos en 27,475 hogares no tienen servicios urbanos y de drenaje. 4,463 vecinos de 1,748 casas aún no cuentan con servicios de energía eléctrica. Datos de la medición de pobreza del 2016 y del índice del rezago social por entidad federativa y municipios del 2015, ambos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación en Zacatecas, aún hay 3 zonas de atención prioritaria, rural y 440 zonas urbanas, teniendo una categoría de grado de rezago social como baja. Así, en la evolución de las carencias sociales y el ingreso del 2010 al 2016 en rubros como rezago educativo, seguridad social, población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y población con ingreso inferior a la línea de bienestar, en el semáforo indicativo los marca en rojo. En el rezago educativo, Zacatecas se posicionó en el número 23 a nivel nacional y en seguridad social en el sitio 22, mientras que el bienestar mínimo en el 27 y en la línea de bienestar solo en el 25, siendo que solo en temas como acceso a la salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación, se logró subir algunos peldaños en la medición nacional, por lo que es importante insistir que las necesidades que padecen los zacatecanos en muchos de sus hogares es aún una asignatura pendiente para los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Así, en los cambios de la pobreza a nivel estatal, el Coneval detalla que la población vulnerable por carencias sociales aumentó un 1.7%, mientras que la población por pobreza extrema y con pobreza moderada se redujo un 37% y un 0.8% respectivamente. De igual forma, a nivel municipal la situación de pobreza muestra que 3 municipios aumentaron su nivel de pobreza, 21 16, municipios la mantuvieron y 34 disminuyeron a ese mismo nivel. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, el número de trabajadores afiliados se incrementó en 28,000 personas del 2012 al 2017, generando a su vez una reducción en la tasa de ciudadanos que desarrollaban actividades en la informalidad, por lo que el impacto en la mejora de la calidad en el nivel de vida debería ser proporcional, aunque en algunas regiones de la entidad no ocurra así.
Los indicadores de vivienda en los municipios con las mayores concentraciones de personas en condiciones de pobreza muestran datos sobre la carencia por calidad y espacios en la vivienda y de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, que reflejan que acciones como la Cruzada Nacional contra el Hambre no cumplió con sus objetivos básicos. Los números y los porcentajes señalados en el informe, ya citados así como lo demuestran, tomemos algunos valores de municipios como Fresnillo y Pinos. En Fresnillo, el porcentaje de personas con viviendas con piso de tierra es aún del 0.9%, con techos de material endeble del 0.4% y en condiciones de hacinamiento del 3.6%, mientras que el 4.6% de los fresnillenses aún carece de agua entubada, el 10% de instalaciones de drenaje y el 0.8% aún no tiene energía eléctrica en su domicilio. Y en Pinos, otros de los municipios donde la Cruzada contra el Hambre tuvo su principal zona de influencia, el 0.3% de las viviendas aún cuentan con techos endebles y el 0.2% aún están hechas con material en las mismas condiciones. Alarmante es, además, que en aquella región el 17.7% de la población aún no tenga agua entubada y el 30.6% esté todavía sin drenaje. Un 1.8% no tenga electricidad en su hogar y el 5.2% de las casas estén sin chimeneas en sus cocinas. No es de extrañarse, diversos estudios a nivel nacional y notas periodísticas ya han dado cuenta que programas como este han sido utilizados para desviar recursos de forma sistemática, teniendo como destino en la mayoría de los casos esquemas de clientelismo electoral. Señoras y señores diputados, en el Zacatecas aún quedan renglones por atender: la reducción de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar, la carencia de acceso a la seguridad social y la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Por eso, debemos procurar que en el proceso electoral federal y estatal que se vive en nuestra entidad no sea el pretexto perfecto para que, violentando la ley, se desvíen recursos que sean utilizados para la compra y coacción del voto ciudadano en un Estado que vive la consolidación de la democracia en pleno. Derivado de lo antes expuesto, se propone el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal para que, en apego a la legislación electoral vigente, vigile los programas a su cargo que sean ejercidos con responsabilidad y transparencia. Segundo, se crea una comisión especial que observe y vigile el uso de los recursos públicos etiquetados para fines de asistencia social, en la que participen las instancias antes mencionadas, además representantes de las comisiones legislativas de asuntos electorales, derechos humanos, desarrollo social y participación social. Además, fortalecimiento municipal, hacienda municipal, función pública y vigilancia, así como la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a fin de disculpa mantener… la interrupción, solo para pedirle a la primer secretaria me apoye con volver a pasar lista de asistencia. Ya voy a terminar, 2 segundos. A fin de Está mantener bien. una observación permanente respecto al uso de dichos recursos durante el proceso electoral. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias. Que sea la verificación del quórum de manera económica, diputada. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Tenemos quórum legal para continuar la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, el proponente de la iniciativa. Esta iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Vigilancia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta al Poder Legislativo para que las diversas comisiones legislativas dictaminen las iniciativas de ley y de punto de acuerdo que les hayan sido turnadas con la finalidad de abatir el rezago legislativo que se ha acumulado en esta 62ª legislatura del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Ortega Cortés, autora de la misma. Con su permiso, ciudadana diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, presidenta de la mesa directiva de la 62ª legislatura del Estado. Adelante, diputada.
La que suscribe, diputada María Elena Ortega Cortés, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción 1, 45, 46, fracción primera, 48, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas, 95, fracción 1, 96, 97, fracción tercera, 101, 102, 104 y 105 del reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Popular el presente punto de acuerdo por el cual se exhorta al Poder Legislativo para que las diversas comisiones legislativas dictaminen iniciativas de ley y puntos de acuerdo que les hayan turnado con la finalidad de abatir el rezago legislativo que se ha acumulado en esta 62ª legislatura del Estado de Zacatecas bajo la siguiente exposición de motivos. Desde su fundación, la nación mexicana tomó la determinación de dividir el poder político en 3 estructuras institucionales de naturaleza diversa y por lo tanto con funciones específicas y totalmente diferentes entre sí. En esta distribución corresponde al Poder Legislativo la representación del pueblo. Basados en la democracia representativa, un puñado de personas investidos e investidas de autoridad se expresan y toman decisiones a nombre de la población, por lo que sus actos son de gran trascendencia para la vida cotidiana de la ciudadanía, ya que de ahí emanan las leyes que regulan el actuar de toda la población y en teoría protegen sus derechos. Esta estructura política se repite con funciones idénticas en cada una de las entidades federativas, por lo que en Zacatecas no es la excepción y como ya he señalado, nuestra función de elaboración y emisión de leyes es fundamental e igual significado adquiere desde luego la aprobación del presupuesto, la fiscalización del mismo y la vigilancia de la actuación gubernamental en torno a la aplicación de los recursos, programas y las políticas públicas hacia las y los zacatecanos. Sin embargo, siendo nuestra labor sustantiva el legislar, no podemos negar que tenemos rezago en varias de las comisiones legislativas. Debemos de reconocer que no ha sido suficiente el trabajo realizado hasta el momento, ya que existe una crítica generalizada porque no se ha atendido diligentemente las iniciativas ya presentadas y turnadas a comisiones. Pero más allá de las críticas externas, se trata de cumplir fehacientemente nuestra obligación, sobre todo considerando que el tiempo que nos ha tocado para la reducción del lapso de la 62ª legislatura y en el rezago que se encuentran muchas de las iniciativas que nosotros y nosotras hemos presentado, pero que también se encuentran en esta condición los asuntos heredados de la 61ª legislatura, ya que no todos se han discutido y dictaminado en sentido positivo o negativo para pasar al pleno de este poder y garantizar el hecho de las y los iniciantes de que su trabajo sea aprobado o no para formar parte de las mismas normas jurídicas estatales. Este rezago también es diferenciado por comisión, ya que por su propia naturaleza hay comisiones que reciben un mayor cúmulo de trabajo, lo que nos obliga a implementar una estrategia que nos permita atender el trabajo en general y revisar las propuestas que se han hecho para mejorar el marco jurídico estatal y para avanzar en la armonización
de nuestros ordenamientos legales y con las leyes federales y, por supuesto, con los tratados internacionales. En esta circunstancia, estoy convencida de que debemos optimizar el tiempo de trabajo en comisiones, ya que de conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el dictamen es la opinión y juicios fundados que resulta del análisis de una iniciativa de ley, decreto o acuerdo, en su caso, una resolución que emite la comisión competente para ello, según el artículo 55 del mismo ordenamiento legal. Este debe de emitirse en un plazo no mayor de 40 días naturales, contados a partir de la fecha de radicación de la iniciativa en la comisión. En este mismo artículo aparece como una revisión, cuando este tiempo se haya rebasado, un procedimiento para solicitar una ampliación del plazo, el cual consiste en solicitar al Pleno por única vez la prórroga misma, que no debe pasar del siguiente periodo ordinario, situación que ya no aplica, considerando que este es el último periodo ordinario de la 62ª legislatura. Considerando el marco legal que tenemos establecido, nos encontramos con una cantidad importante de iniciativas que se han acumulado sin ver concluido su término legislativo, con los plazos vencidos y con la correspondiente solicitud de prórroga no solicitada, por lo que pareciera que existen desinterés para atender nuestra labor legislativa, que es la labor sustantiva. En otros casos, el rezago no solo pasa por la acumulación del trabajo en las comisiones, sino por el marcado desinterés por garantizar el trámite legislativo a iniciativas propias de derechos humanos y el cumplimiento de estos por parte del Estado en sus 3 poderes y en sus 2 órdenes de gobierno, estatal y municipal. Aunado a esto, en muchas ocasiones el problema se refiere a la obstaculación directa para el avance de los derechos a grupos específicos como son las mujeres y los colectivos de diversidad sexual. Con la finalidad de cumplir de manera eficiente nuestra labor fundamental de hacer visible el marco legal de nuestra entidad y garantizar la progresividad de los derechos humanos conformada o estipulada en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 21 de la propia del Estado, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política debe de exhortar a las diversas comisiones para sesionar de manera permanente para abatir el rezago legislativo, ya que de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión es el órgano de la legislatura encargado de dirigir y optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y administrativas. Por lo tanto, es competente para hacer dicho exhorto a efecto de garantizar la funcionalidad de la legislatura y el cumplimiento de nuestra actividad sustantiva. De manera particular, exijo se emita el dictamen correspondiente a la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Zacatecas en materia de violencia política, legislación totalmente pertinente en estos momentos en que estamos viviendo uno de los procesos electorales más complejos de la historia, ante los acontecimientos recientes ocurridos en prejuicio de diversas integrantes de este poder legislativo, lo cual nos sirve como termómetro de lo que ocurre en este momento en nuestra entidad y que si no se atiende de manera pertinente, igual que en otros estados, puede desbocarse. Asimismo, exijo se concluyan el trámite legislativo de la iniciativa de reforma al Código Familiar
en materia de matrimonio igualitario, toda vez que todos los plazos están vencidos y con ello se mantiene en la indefensión a las y los integrantes de la comunidad LGBTTIQ al afectar sus derechos a que la ley les proteja sin discriminación alguna, con lo cual se está violentando el espíritu mismo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno que se dictamine también la ley hacia migrantes. Es vergonzante que nuestro estado, siendo uno de los estados con características migrantes, no cuente dentro de su marco jurídico con una normatividad al respecto. Por lo anteriormente expuesto, someto a este honorable Pleno, 1, que la Dirección de Apoyo Parlamentario y la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de esta soberanía popular rinda un informe para conocer el rezago legislativo y el grado de avances en la elaboración de los dictámenes en proceso. Segundo, que la mesa directiva de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorte por escrito a las comisiones que tengan rezago legislativo a realizar sesiones de trabajo para la elaboración y aprobación de los dictámenes correspondientes en las diversas iniciativas que tengan radicadas cada una de las comisiones. Tercero, que el presente punto de acuerdo se considere de urgente y obvia resolución de conformidad con lo estipulado en el artículo 104, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Por su atención, gracias. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Ciudadana presidenta, por favor que me inscriba la iniciativa de la diputada María Elena. En el mismo sentido, para suscribirme a su iniciativa, diputada. Muchas gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen en la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Gracias. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto a la denuncia presentada por el ciudadano Apolonio Ávila López en contra del Ayuntamiento Municipal de General Enrique Estrada, Zacatecas, dentro de los autos de expedientes DIP, /bar, 083/2017. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Gobernación. Lo anterior con